Hola familia, no estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el padre Samuel Meléndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día número 288 de la lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del libro de los Macabeos capítulo 7, del libro del Eclesiástico capítulo 19 al 21 y el libro de los Proverbios capítulo 22 versículos del 22 al 25. Vamos a preparar nuestra Sagrada Escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. También vamos a preparar nuestro corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Macabeos, capítulo 7. Demetrio I. En el año 151, Demetrio, hijo de Seleuco, salió de Roma. Llegó con unos cuantos hombres a una ciudad costera y se proclamó rey. Cuando entraba en el palacio real de sus antepasados, el ejército hizo prisioneros a Antíoco y Lisias para entregárselos. Al saberlo, Demetrio dijo: no quiero ni ver sus caras. Los soldados los mataron y Demetrio ocupó el trono real. Entonces presentaron ante él todos los israelitas apóstatas. Impíos conducieron por Alcimo, que querían ser sumo sacerdote. Acusaron al pueblo ante el rey diciendo: Judas y sus hermanos han matado a todos sus amigos y nos han echado de nuestro país. Manda a una persona de tu confianza para que compruebe todos los atropellos que nos han causado a nosotros y al territorio del rey, y para que los castigue a ellos y a todos los que les presten ayuda. El rey eligió a Baquidas, uno de sus amigos que era gobernador del otro lado del Éufrates, persona importante y fiel al rey, y lo envió con el malvado Alcimo, al que hizo sumo sacerdote, ordenándole llevando a cabo actos de venganza contra los israelitas. Partieron con un ejército numeroso, llegaron a Judea y enviaron mensajeros a Judá y a sus hermanos con falsas propuestas de paz, pero ellos no se fiaron de sus palabras, pues sabían que había llegado con un ejército numeroso. No obstante, un grupo de expertos en la ley se presentó a Alcimo y a Baquides para buscar una solución justa. Los asidios fueron los primeros entre los israelitas y a pedir la paz, pues decían: un sacerdote de la descendencia de Aarón, viendo con el ejército, y él no nos hará mal. Baquides les dirigió palabras de paz y les hizo este juramento: no les haremos mal ni a ustedes ni a sus amigos. Ellos le creyeron, pero Baquides arrestó a 70 hombres y los mató en el mismo día, según dice la Escritura. Así dispersó a los cadáveres de tus fieles, han derramado su sangre y han ternado su Jerusalén, y no había quien lo enterrara. El pueblo entero se llenó de miedo y espanto y decía: son unos mentirosos y unos injustos, pues han quebrantado el pacto y el juramento que hicieron. Baquides se fue de Jerusalén y acampó en Bet-set. Apresó a muchos que habían desertado de sus filas y algunos de los pueblos. Los mató y los echó en un gran pozo. Después confió la provincia a Alcimos, dejándole tropas para que lo apoyara, y regresara todo estaba el rey. Victoria de Judas contra Nicanor. Alcimo luchó con fuerza por el cargo de sumo sacerdote. Los perturbadores del pueblo se unieron a él y se apoderaron de Judea, y causaron grandes males a Israel. Viendo Judas que el Alcimo y sus suyos hacían a los israelitas más daño aún que los paganos, recorrió todo el territorio de Judea y se vengó de aquellos desertores, impidiéndoles hacer salida por el país. Cuando Alcimo se dio cuenta de que Judas y los suyos eran más fuertes que él y que no podían ofrecer resistencia, regresó donde el rey y lo acusó de muchos delitos. El rey envió a Nicanor, uno de sus más ilustres generales y enemigos declarado de Israel, con el orden de exterminar al pueblo. Nicanor llegó a Jerusalén con un ejército numeroso e hizo llegar a Judas y a su hermano falsas propuestas de paz, diciendo: no lucharemos, iremos con ustedes con pocos hombres y hablaremos como amigos. Se presentó, pues, y a Judas y sus saludadores amistosos. Pero los enemigos estaban preparados para detener a Judas, quien, al darse cuenta de su nicodor, le había tendido una trampa. Tuvo miedo y no quiso verlo más. Nicanor se dio cuenta de que sus planes habían sido descubiertos y salió a luchar contra ustedes cerca de Cafr-Salama. Cayeron unos 500 hombres de Nicanor y el resto huyó a la ciudad de David. Después de esto, Nicanor subió al monte Sión. Algunos sacerdotes del templo y los ancianos del pueblo salieron a saludarlo majestosamente y a mostrarle el holocausto que se ofrecía en favor del rey. Pero él se burló de ellos, los insultó profanando el holocausto y les habló con arrogancia, jurando lleno de rabia: si Judas y sus hombres no se entregan a mí,
quemaré este lugar cuando regrese victorioso. Y se fue enfurecido. Los sacerdotes entraron y lloraron delante del altar del templo, diciendo: Tú elegiste este templo para que en él se invocara tu nombre y para que fuera casa de oración y súplica para tu pueblo. Castiga a ese hombre y a su ejército, caiga al filo de la espada. Acuérdate de sus blasfemias y no los des reposo. Nicanor se fue de Jerusalén y acampó en Betarón, donde se agregó un ejército de Siria. Judas acampó en Adasa con 3,000 hombres y oró así: Cuando los mensajeros del rey asirio blasfemó, vino tu ángel y mató a 185,000 asirios. Exterminó hoy del mismo modo que el ejército que teme adelante, para que sepan todos que has blasfemado contra tu pueblo. Júzgalo como merece su maldad. El 13 del mes de Adar entablaron combate los dos ejércitos y fue derrotado el de Nicanor. Cayó el primero. Cuando el ejército vio que Nicanor había muerto, tiró las armas y huyó. Los judíos le persiguieron todo el día desde Adasa hasta Geser, tocando la trompeta detrás de ellos. La gente salía de todas las aldeas de Judea a luchar contra los fugitivos, los rodeaban y los obligaban a enfrentarse unos contra otros. Murieron todos a espada y no escapó ni un solo. Los judíos se apoderaron del botín de guerra, cortaron a Nicanor la cabeza y la mano derecha que él había levantado insolentemente, y la colgaron en Jerusalén. El pueblo alegró mucho y vivió aquel día un gran regocijo. Se acordó al celebrar cada año este día, el tercer mes de Adar, y Judea gozó de paz durante algún tiempo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hemos escuchado este capítulo 7 muy interesante de lo que ha hecho el Señor en estas victorias y sobre todo cómo se ha presentado para poder seguir conquistando los corazones israelitas, pero también quitando a todos aquellos que van en contra de este pueblo. Piensa, ¿cómo es que Dios se hace presente en tus victorias, en tus planes y proyectos? Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro de los Macabeos, pasemos al libro del Eclesiástico, capítulo 19. Un obrero bebedor nunca se hará rico. Quien se descuida en lo pequeño, poco a poco caerá. Vino y mujeres trastornan a los cuerdos. Quien anda con prostitutas se hace temerario. De larvas y gusanos será presa. El temerario perderá la vida. Las malas lenguas. El que pronto se confía en un irreflexivo, el que peca se hace daño a sí mismo. El que se recrea en el mal será condenado. El que odia las chismes evita el mal. Repitan jamás un rumor, así nunca les hará daño. Ni a amigos ni a enemigos se le cuente, a no ser que el callado peque, no les descubra. Porque el que te oiga desconfiará de ti y, llegado el momento, te odiará. ¿Has oído algo? Sepúltalo dentro de ti, no temas, que no reventarás. Oye el necio una noticia y está inquieto, como una mujer a punto de dar a luz. Flecha clavada en el muslo es una noticia en las entrañas del necio. Pregunta a tu amigo, pero si no ha hecho nada malo, y si lo hizo, ¿para qué no lo vuelvas a hacer? Pregunta a tu prójimo, por si no ha dicho nada incorrecto, y se lo dijo, para no vuelva a decir. Pregunta a tu amigo, porque es frecuente la calumnia, y no hay que creer en todo lo que se dice. Hay quien se equivoca sin mal intención, pero ¿quién no ha pecado contra su lengua? Pregunta a tu prójimo antes de amenazarlo y deja que se cumpla la ley del Altísimo. La buena y la mala inteligencia. La sabiduría consiste en temer al Señor, y el que es sabio cumple sus leyes. La sabiduría no consiste en saber hacer el mal, ni la prudencia se encuentra en el consejo de los pecadores. Hay habilidad que es despreciable, y el que no tiene sabiduría es un necio. Vale más poca inteligencia y temer a Dios que mucha prudencia y transgredir a la ley. Hay una habilidad bien ajustada que es injusta, y hay quien mantiene su derecho haciendo trampas. Hay quien camina encorvado por la pena, pero en su interior no hay más que engaño. Agachado la cabeza, haciéndose el sordo, en cuanto nadie lo vea, te tomará la delantera. Y si no peca es porque no tiene medios. En cuanto tenga ocasión, hará el mal. Por su aspecto se conoce el hombre, por su semblante se conoce el sensato. El modo de vestir y reír y caminar manifiesta lo que un hombre es.
Capítulo 20. Disciplina en el lenguaje. Hay depresión que no es oportuna y silencio de cubrir el hombre de acuerdo. Más vale reprender que guardar rencor. El que se confía culpa evitar la pena. Como eunuco que desea violar a una joven virgen, así es el importante de la justicia por la fuerza. Hay quien guarda silencio y pasa por sabio. Hay quien se hace odioso por su palabrería. Hay quien se calla por no tener respuesta. Hay quien se calla esperando su hora. El sabio sabe callar hasta el momento oportuno. El presumido y el necio siempre hablan a destiempo. Quien mucho habla se hace odioso y quien pretende imponerse es despreciado. Contrastes. Hay quien encuentra fortuna en la desgracia y hay ganancia que acarrea daño. Hay regalos que nada aprovecha y hay regalos que rinden de doble. Hay quien en la gloria encuentra humillación y hay quien en la humillación levanta cabeza. Hay quien como poco compra muchas cosas y luego la paga 7 veces más. El sabio se hace querer por sus palabras, pero los favores del necio no valen nada. El regalo del necio no te aprovechará porque espera que se devuelvas con creces. Da poco y reclama mucho, abre su boca como un hablador. Presta hoy y mañana lo reclama. Es un hombre despreciable. Dice el necio, yo no tengo amigos, nadie agrada a mis favores. Los que comen mi pan hablan mal de mí. ¿Cuántos y cuántas veces se reirá de él? Lenguaje inoportuno y mentiras. Más vale tropezar el suelo que con la lengua. Así es como cae el reprente de los malvados. Hombre maleducado es como broma inoportuna, que siempre está en boca de imbéciles. De la boca del necio no se aceptan refranes porque los dice a destiempo. Hay quien debido a su pobreza no puede pecar y en sus horas de descanso no tiene pesares. Hay quien se pierde por respeto humano y quien se pierde se hace caso necio. Hay quien hace promesas a sus amigos por vergüenza y se gana a un enemigo sin necesidad. Grave defecto para un hombre es la mentira. En la boca de los necios siempre repartida. Más vale ladrón que mentiroso, aunque uno y otro heredará la perdición. El hábito de la mentira es despreciable, la vergüenza la acompaña siempre. El sabio. El sabio se hace estimar por sus palabras. El prudente agrada a sus poderosos. El que cultiva la tierra amontona cosecha, y el que agrava a los poderosos se le disculpa la injusticia. Regalos y obsequios ciega los ojos de los sabios y como un bozal ahoga los reproches. Sabiduría oculta y tesoro invisible. ¿Para qué sirve una y otros? Más vale el que oculta su necedad, que él se oculta su sabiduría. Capítulo 21. Contra el pecado. ¿Has pecado, hijo? No lo vuelvas a hacer e implora el perdón de la culpa pasadas. Huye del pecado como de una serpiente, porque si te acercas te morderá. Dientes de león son sus dientes, que quitan la vida a los hombres. Toda transgresión es una espada de 2 filos, cuya herida es incurable. Terror y violencia destruyen los bienes, así será arrebatada la casa del soberbio. Dios escucha la súplica del pobre y le hará justicia sin tardar. El que odia la corrección sigue las huellas del pecador. El que teme al Señor se convierte de corazón. Enseguida conoce el que habla demasiado. El hombre prudente conoce sus limitaciones. El que edifica casa con dinero ajeno es como el que amontona piedras para el invierno. La reunión de los malvados es como leña seca, que acabará en llamas de fuego. El camino de los pecadores está bien pavimentado, pero desemboca en la profunda del abismo. El que observa la ley domina sus instintos. El temor de Dios es culmen de sabiduría. Necios y sabios, hay quien no aprende por falta de inteligencia y hay inteligencia que acarrea amargura. La ciencia del sabio es como río crecido, su consejo es como fuente de vida. El corazón del necio es como vaso roto, que no retiene ningún conocimiento. Si el instruido escucha una palabra sabia, la aprueba y añade algo propio. Si oye el libertino, le disgusta y se echa a la espalda. Las razones del necio pesan como equipaje, pero los labios del prudente causan agrado. La asamblea solicita la voz del prudente, sus palabras se meditan en el corazón. Como casa en ruina es la sabiduría del necio. La ciencia del tonto, palabras incoherentes. La disciplina es para el tonto como una cadena en los pies y como esposas en sus manos derecha. El necio ríe a carcajadas. El hombre cuerdo apenas esboza una sonrisa. Joya de oro es la instrucción para el prudente, un brazalete en su mano derecha.
El necio se precipita a entrar en casa ajena. El hombre juicioso se acerca con timidez. El imprudente curosea al interior desde la puerta. El hombre educado permanece afuera. Gesto del maleducado es escuchar la puerta. Un hombre sensato se avergüenza de eso. Los necios repiten lo que oyen. Los sabios ponderan sus palabras. El necio dice lo que piensa y el sabio piensa lo que dice. 3 tipos de mala conducta. Cuando el malvado maldice a sus enemigos, a sí mismo se maldice. El murmurador se hace daño a sí mismo y a todos sus vecinos se hace odioso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado este libro del Eclesiástico y muchas palabras son muy interesantes. Medítalas, repásalas y sobre todo quédate para poder seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro del Eclesiástico, pasemos ahora al libro de los Proverbios, capítulo 22, versículos del 22 al 25. No espojes al pobre por ser pobre, no oprimas al desprestigiado en el tribunal, porque el Señor defiende su causa y quita la vida a los que la hayan despojado. No tengas trato con el colérico, ni andes con el violento, no sea que aprenda sus caminos y le ponga una trampa a ti mismo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oración final. Señor, queremos ser sabios, queremos ser inteligentes, pero especialmente queremos ser misericordiosos como tú lo eres. Enséñanos a vivir siempre tu gracia para alcanzar la misericordia y alcancemos tu amor. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos tenido un día más de la palabra, esperando que podamos ir perseverando y sobre todo viendo esta gran experiencia. Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.